Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El año pasado, China y Argentina firmaron un memorándum de entendimiento marcando la adhesión oficial de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta convocada por el presidente chino Xi Jinping. Asimismo, en junio de este año, los dos países firmaron un plan de cooperación en materia de infraestructura, comercio, ciencia y tecnología, salud y educación, entre otros aspectos. Para profundizar sobre estos temas, nuestro equipo en Buenos Aires ha realizado una entrevista a Cecilia Dodesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Veamos. Bueno, secretaria, muchísimas gracias por su tiempo para poder conversar sobre temas que son relevantes para la relación entre Argentina y China. Quisiera comenzar por la iniciativa de la Franja y la Ruta. Argentina firmó con China un memorándum el año pasado. ¿Por qué decidió Argentina firmar ese memorándum? ¿Por qué es importante para el país? Sí, en febrero del año 2022, nuestro presidente sumó a la Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Es una iniciativa amplia, convocada por el presidente Xi Jinping hace ya varios años, que tiene distintos tipos de capítulos, unos de ellos vinculados con el área económica, obviamente, pero otros también igualmente interesantes vinculados con la infraestructura global y también con la cultura, con la educación, con la ciencia, con la tecnología. Todos los capítulos de la Franja a nosotros, a la Argentina, le parecen interesantes, tienen que ver con poder funcionar en este mundo global de una manera un poco más armónica. Es interesante lo que marcas porque habitualmente se habla sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta exclusivamente por la cuestión de las obras de infraestructura, pero no abarca solamente eso. No abarca solamente eso, tiene un capítulo de cultura, tiene un capítulo de educación, tiene un diálogo vinculado con salud, con ciencia y tecnología, con todos los aspectos que hacen a la vida de los pueblos, porque un poco la idea de la Franja y la Ruta es una comunidad global que se integra y que se integra justamente de una manera armónica, es decir, donde todos los países tengan la oportunidad de desarrollarse. Y muy poco tiempo después de Argentina adherir a esta iniciativa, también se firmó entre Argentina y China un plan de cooperación. Así es. ¿Cuáles son los ejes de ese plan de cooperación? Claro, el memorándum de entendimiento que es la Franja y la Ruta es un memorándum muy amplio que, como decíamos, tiene distintos aspectos en los cuales Argentina y China van a dialogar y cooperar, pero después uno necesita tener un plan de implementación un poquito más bajado a tierra, aterrizado, suelen decir los mexicanos, y me gusta el término, así que el plan de cooperación es un poquito más aterrizado. Sí está un poco más focalizado en aquellas áreas en donde ya estamos cooperando, en materia de infraestructura, en materia de comercio, en materia de ciencia y tecnología, en salud, en educación. Hay distintos capítulos. Ese plan de cooperación de la Franja y la Ruta lo firmó el ministro Massa, nuestro ministro de Economía, hacia fines de mayo, principios de junio, en ocasión de su visita a la República Popular de China. Y puntualmente sobre la cuestión de infraestructura, que entiendo que también es otro de los temas en los que se viene trabajando muy fuerte en los últimos años en la cooperación entre Argentina y China, ¿qué potencial ve usted para avanzar en ese sentido? ¿Cuáles son los ejes principales en donde se puede crecer? Sí, creo que una de las cosas más interesantes del planteo de la Franja y la Ruta es justamente dar cuenta que los países en desarrollo requieren una corriente de inversión sostenida en materia de infraestructura. Y por ahí, para los que nos miran, nos escuchan, dicen, ¿por qué es infraestructura? Bueno, infraestructura son un montón de cosas que el Estado tiene que poder poner a disposición para que luego los privados puedan producir, transportar y exportar sus producciones. Pueden ser bienes o pueden ser servicios. Entonces estamos hablando de puentes, de caminos, de energía, de puertos, de digitalización. Hay un montón de infraestructura que debe estar dada para que luego la economía pueda funcionar. Y una de las cosas que diferencia a los países desarrollados de aquellos en vías de desarrollo justamente es la diferencia en la infraestructura que tienen. Entonces, que exista financiamiento como el que China pone a disposición a través de la Franja y la Ruta para inversión en infraestructura, bueno, eso es muy importante para los países en desarrollo y es parte de lo que necesitas para justamente pegar el salto de desarrollo.
como digo, están energía seguro y sobre todo energía en la fase de transición energética, es decir, poder producir energía dañando menos el medio ambiente. Hacerlo primero a través de la energía de transición, por ejemplo el gas, pero luego irse moviendo a la energía limpia, ¿no? La que tiene que ver con el sol, con el agua, con el viento, y ahí también China ha estado bastante activo. Así que, digamos, es una propuesta bastante interesante y estimulante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo leía en este último año, las Naciones Unidas publicaron 2 documentos. Uno es de hace muy poco y se refiere al nivel de endeudamiento de los países en desarrollo. Y el otro se refería más al financiamiento para el desarrollo. Insisto, son 2 documentos del Secretario General de las Naciones Unidas. Y en los 2 casos lo que se ve es que hay una gran cantidad de problemas muy importantes, como por ejemplo los problemas que tenemos en términos de cambio climático, algunas puntas para solucionarlo, por ejemplo, avanzar en esta transición energética, es decir, producir energía sin agredir el medio ambiente como venimos haciéndolo. Pero la pregunta es, ¿cómo se financia todo eso? ¿Quién financia todo eso? Y lo que se ve en las corrientes de financiamiento, incluso multilaterales, es poco dinero para el desafío que representan para el tamaño de las obras y de la inversión que hay que hacer para producir de otro modo. Y en ese sentido, que aparezca China con líneas de financiamiento, no solo para la Argentina, pero para la región en general, es una buena noticia. Es una parte de lo que la economía necesita, ¿no? Después necesitamos otras cosas también que después podemos conversar, pero infraestructura es sin duda uno de los ítems más importantes, y donde se nota que los bancos de desarrollo que existen en términos multilaterales y las capacidades propias de los países son un poco pequeñas respecto de todo lo que hay que financiar. Y justamente sobre ese punto, por un lado, poca capacidad de los multilaterales para enfrentar un desafío del tamaño como el que impone la transición energética, pero también vos tenés experiencia en la función pública. Salir a buscar ese financiamiento, por ejemplo, por parte de los mercados tradicionales, mucho más difícil todavía, ¿no? Es que lo que pasa es que en los países en desarrollo, una de las cosas que pasa, es decir, la economía es todo un sistema que funciona como una ruedita, ¿no? Entonces, donde algo no funciona, en realidad se traba todo lo demás. Básicamente, en un país en desarrollo, uno realmente tiene un cúmulo de desafíos. Entonces, tenés una base económica más pequeña. Como tenés una base económica más pequeña, esto quiere decir menos empresas o menos empresas que exportan o menos trabajadores. Tenés una tasa de desempleo más elevada, tenés problemas de formación para que la gente pueda sumarse al mercado de trabajo, también recaudás menos. Entonces, como recaudás menos, el Estado tiene un músculo más débil para hacer inversión en infraestructura. Entonces, por eso es tan interesante que haya financiamiento internacional en condiciones ventajosas, no en condiciones como las que se piden cuando un país sale a tomar deuda financiera, porque eso después se torna impagable. Estos son generalmente créditos concesionales, es decir, créditos a largo plazo, créditos con un periodo de gracia, donde se entiende que esta infraestructura, por eso lo ha planteado así el gobierno de China, es parte de una infraestructura global para que todos los países puedan beneficiarse del desarrollo. La idea de una franja, la idea de algo que fluye entre los países y que los conecta es muy, muy importante, ¿no? Así que sí, lo es para la Argentina, que es un país de ingreso medio, un país grande en territorio, pero pequeño en población, y lo es igualmente importante para todos los países en desarrollo. Y esa es una parte, porque después está la otra parte, que a mí me parece que también es importante, que es: necesitamos infraestructura para desarrollarnos y también necesitamos producir más y agregar más valor para desarrollarnos. Es decir, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo transportamos la mercadería? Bueno, ¿qué mercadería transportamos? ¿Cuánto vale esa mercadería? ¿Cuánto trabajo generó? ¿Cuánto vale la tonelada exportada de lo que exportamos? Y ahí, para Argentina en particular, China también es un socio estratégico. Claro, pensaba en eso, en la situación que atraviesa Argentina en este momento, puntualmente una coyuntura marcada por la escasez de reservas, la dificultad justamente para acumular divisas por parte del Banco Central. Bueno, que esos proyectos de infraestructura también estén en función de sectores que puedan generar divisas también es algo importante para la Argentina, ¿no? Sin duda, sin duda. Con la República Popular China nosotros tenemos
digamos, como varios ejes de conversación. Uno es la inversión en infraestructura, y ahí tenemos una pata fuerte en energía. Hay otros tipos de proyectos, pero hay una pata muy fuerte en energía limpia. Hay también en transporte de cargas, y eso también es importante. Y después tenemos toda la beta comercial. Obviamente China es un gran mercado. Para aquello que la Argentina exporta normalmente a todos los países, es decir, alimentos, sí, claro, pero también quisiéramos ser socios de China o proveedores de China en otros bienes y servicios. Para eso, una vez más, necesitamos más relacionamiento entre las empresas argentinas y las empresas chinas, para que haya inversión productiva en Argentina, que es donde se amplíe la cantidad de productos que nosotros estamos en condiciones de venderle a China y a otros mercados. Entonces, esa es otra parte de la conversación con China que viene siendo bastante interesante, que viene dando algunos resultados, pero que todavía falta, porque yo repasaba los números antes de venir acá. Obviamente Argentina tiene un déficit con China. A mí no me preocupa en sí el déficit, porque si no, siempre digo lo mismo, si no tuviésemos ese déficit con China, lo tendríamos como en algún otro país, porque ¿qué le compramos nosotros a China? Y le compramos maquinaria eléctrica, maquinaria de todo tipo. Son cosas que China produce y muy bien, y no todo eso se produce en Argentina. Y que sirve también a empresas argentinas para producir en Argentina. Sin duda, son en su gran mayoría lo que llamamos bienes de capital y partes y piezas de bienes de capital. Entonces, no me preocupa tanto el déficit. Lo que sí es un objetivo del gobierno argentino es diversificar lo que Argentina le exporta a China. 5 productos de exportación de Argentina a China explican más del 88% de nuestras exportaciones a China. Y son todos productos, digamos, vinculados con el sector de alimentos humanos y alimentos también para animales. Entonces ahí también hay una pretensión de ser socios en China para inversiones productivas en la Argentina que le den escala a la producción argentina y que le permitan exportar más y con mayor valor agregado a China. Y en ese sentido, también la asociación viene creciendo en el plano comercial y las herramientas que hay en función del plano comercial. Pienso en el intercambio de monedas, que no solamente se ampliaron los tramos del swap con China, sino también en función de su uso. Argentina, bueno, está pagando efectivamente importaciones desde China con yuanes. Incluso hace poco le hizo un pago al Fondo Monetario Internacional con yuanes, pero volviendo a la cuestión comercial, ¿crees que eso puede ayudar a agilizar el comercio entre Argentina y China? Sin duda, la inversión hasta este momento más importante que China tiene hecha en Argentina es de carácter financiero, es a través de un banco. Es un banco grande, es una inversión bastante importante. Entonces yo decía, por un lado está la infraestructura, por el otro lado está lo comercial, las exportaciones y las importaciones o los proyectos de inversión que podamos tener en conjunto. Y la tercera es la pata financiera. Y en la pata financiera se ven estas dos cosas. Por un lado, el swap de monedas entre los dos bancos centrales, que es un swap que viene desde el 2009, que se amplió en distintos momentos del tiempo y se renovó en distintos momentos del tiempo, y que en esta coyuntura tan difícil que atraviesa hoy la Argentina, de hecho ha sido una gran herramienta. Y sumado a eso está la idea de que si dos países comercian entre sí, podrían hacerlo en sus propias monedas, sin utilizar una tercera moneda como moneda puente, digamos. Y tan así, que también es cierto, hemos pagado una de las cuotas de nuestro crédito con el Fondo Monetario Internacional en yuanes, que de hecho es una de las monedas que compone la canasta de monedas de la moneda del Fondo Monetario, ¿no? Los famosos SDR o DEX en castellano. ¿Y para qué podría servir concretamente el hecho de comerciar en las monedas locales? No sé, ¿ahorra costos de operación? ¿Cuál es la función? Ahorra costos de operación, y también en un momento donde vos tengas menor disponibilidad de, como le pasa a la Argentina, de dólares en un determinado momento, puedas usar otra moneda para seguir adelante con el comercio internacional. Y también porque la relación entre las sociedades, entre las distintas economías, está relacionada con la fortaleza de las monedas. Entonces, así como, por ejemplo, se reclama que en el Fondo Monetario Internacional los países en desarrollo deberían tener un poco más de peso, me refiero a los grandes países en desarrollo, bueno, también sus monedas, y que la moneda empiece a ser parte del intercambio comercial es importante. Yo creo que hoy, estaba pensando cuando escuchaba las preguntas, hay una gran discusión en torno a las nuevas cadenas de valor, ¿verdad? Y es verdad que el mapa de la producción, del empleo, de las exportaciones, está sufriendo transformaciones muy fuertes en el mundo. Esto viene
más o menos desde la crisis financiera del 2009, con epicentro en Estados Unidos. A partir de ese momento, la economía mundial cambió mucho. Si tuviéramos aquí un gráfico para mostrarlo, lo que veríamos es que el comercio mundial, que venía creciendo sostenidamente y a tasas muy elevadas, en ese momento pega, digamos, gira y va hacia abajo. Y se ha ido recuperando, pero muy, muy poco. La pandemia es un segundo golpe y en la pandemia empiezan otro tipo de tensiones respecto de lo que nos pasó un poco a todos, ¿no? La dificultad para acceder a determinados insumos, la dificultad para acceder a las vacunas. Y ahí, por ejemplo, en este tema, y ahora vuelvo sobre las cadenas de valor, pero la Argentina tuvo una asociación muy interesante con China respecto de las vacunas, en un momento donde era muy difícil conseguir las vacunas. Y una parte de todos nosotros, yo también, tuvimos nuestras primeras 2 shots de vacunas de origen chino, ¿verdad? Entonces cuando uno dice, bueno, la franja y la ruta, ¿para qué sirve? Bueno, entre muchas otras cosas, también sirve para estar conectados en un momento en los que nos necesitamos unos a otros. Claro. Entonces, por eso es interesante esta idea de... y creo que si uno lee los discursos de Xi Jinping en este sentido, son bastante explícitos. Necesitamos que todos podamos beneficiarnos del progreso y necesitamos estar más juntos para esto y necesitamos ayudarnos unos a otros. Y por eso la inversión en infraestructura, por eso darle lugar al comercio, por eso darle lugar a la inversión productiva y también al financiamiento en la forma del swap, en la forma de infraestructura o la utilización de las monedas comunes, es decir, de cada uno de los países, para comerciar sin tener que pasar por una tercera moneda. Entonces, volviendo a lo de cadenas, me parece que acá el desafío para los países en desarrollo es, sin entrar en batallas geopolíticas, plantear con toda claridad cuál es ese nuevo mapa de la producción y del empleo y cómo se articula mi país con esas nuevas cadenas. Y ahora lo pongo en palabras para la Argentina. ¿Qué nos interesa a nosotros de la relación con China? La economía argentina necesita ampliar su base de producción, diversificar lo que produce, agregarle más trabajo, agregarle más ciencia y tecnología y poder exportar más. Si pudiéramos exportar más, estaríamos un poco más cómodos respecto de los problemas que hoy tiene la economía argentina, que fundamentalmente vienen de tener el sector externo, decimos nosotros, estrangulado, es decir, pocos dólares para lo que necesitamos para crecer y funcionar. Entonces, en este sentido, la relación con China es muy importante, así como lo es con la Unión Europea y así como lo es con Estados Unidos. Y a todos los bloques nosotros les proponemos exactamente el mismo tipo de diálogo, que es un diálogo entre iguales, un diálogo que tiene que ver con la prosperidad de los dos pueblos, un diálogo que tiene una faceta política, una faceta que tiene que ver con encontrar los equilibrios mundiales, con preservar la paz, con bajar los niveles de tensión, con poder plantear los problemas en una mesa y discutirlos hasta que se resuelvan. Y por el otro lado, todo el tema económico. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos? Y claro, las potencias, los países más desarrollados, los que tienen mayor capital, entre ellos también China, son buenos socios para la agenda económica. Pero hay que entenderla en este marco más general de búsqueda de la paz, de la amistad entre los pueblos, que es algo que el gobierno de China siempre subraya y que nosotros en ese mismo sentido hemos articulado mucho el diálogo con ellos y a través de ellos con toda la región, ¿no? Y ser entonces un eslabón más virtuoso de esas cadenas, donde no seamos solamente proveedores de materias primas. No porque esté mal ser proveedor de materias primas, pero el problema es que no genera la cantidad de empleo necesario. Nosotros necesitamos que todas las personas que viven aquí en la Argentina, vengan de donde vengan, hablen el idioma que hablen, todos puedan conseguir un trabajo digno en la Argentina, con un sueldo que les permita vivir, que les permita ir al hospital si tienen un problema, que les permita educar a sus hijos. Y eso es un poco el espíritu de estos, digamos, memorándums de entendimiento un poco amplios, que si vos lo lees decís, bueno, pero tantos objetivos y tantos sectores. Bueno, pero que el desarrollo de los pueblos implica todo eso junto. Y después sí, obviamente, aterrizarlo a través de estos proyectos específicos. Si tenés una central hidroeléctrica más, quiere decir que vas a tener más energía limpia. Y bueno, eso es en sí mismo un pasito más en términos de desarrollo.
Recién mencionabas la mirada regional que tiene la Argentina, que es algo que la Argentina viene impulsando desde hace muchísimo tiempo, y pensaban justamente si todas estas obras de infraestructura también van a tener en definitiva un impacto en la cuestión regional y en, no sé, en la conectividad, en la forma en que Argentina y toda la región se desarrolla. Y sí, por ejemplo, quizás también para los que nos están viendo en otras regiones, en otros países, la Argentina pudo inaugurar el primer tramo de un gasoducto muy importante que nos va a permitir a nosotros, de hecho ya está sucediendo mientras nosotros hablamos, trasladar el gas que se genera en la Patagonia Argentina hacia el centro de nuestro país, que es donde está el mayor consumo. Hay un segundo tramo previsto que nos va a permitir exportar este gas a los países vecinos, y estamos también trabajando mucho. Nuestra compañía de bandera de petróleo y gas, que se llama YPF, está en conversaciones con varios socios, entre ellos también algunas empresas de capital chino, para instalar plantas de licuefacción que nos permitan exportar GNL a otros países que están lejanos. Entonces vos me decías, ¿qué impacto puede tener en la región? Bueno, si Argentina puede ser un proveedor de gas a un valor mucho más bajo que el que hoy cuesta importar gas, entonces Argentina de algún modo beneficia en la competitividad a todos los países a los cuales les pueda exportar gas. Y además se conforma un proveedor más de algo en energía, que es estratégico, que como vemos cuando hay algún conflicto en algún otro lugar del mundo, uno necesita otros proveedores y Argentina puede serlo. Está el tema del gas y está todo el tema, o energía en general, y como digo, energía lo que tenemos hoy, que es petróleo y gas, luego el gas como transición hacia energía más limpia, y después tenemos todo el capítulo de minería estratégica, ¿no? Todos los minerales que se necesitan para la transición en los modos de producción, en particular el tema de, iba a decir electromovilidad, pero es movilidad sustentable porque hay distinto tipo de movilidad sustentable. China ahí también es líder, porque tiene una escala increíble para la fabricación de autos eléctricos, de baterías de litio, y de otras partes que se requieren para esta transición. Me olvidé también de los paneles solares, ¿no? Entonces, este diálogo con China, en este caso, por ejemplo, Argentina, que es un proveedor de litio, con China, tiene que ver con esto. ¿Qué podemos hacer juntos en materia de electromovilidad? Claro, hay algunos proyectos incluso para la industrialización del litio, ¿no? En Argentina por parte de capitales chinos. Así es, así es. Hay algunos proyectos, todavía algunos empezando, otros por desarrollarse. Ahí lo que es importante justamente es poder agregarle valor al litio aquí en la Argentina. E insisto, ¿por qué? Bueno, estaría bien exportar litio, sí, no hay ningún problema en exportar litio. El problema es que nosotros necesitamos generar más empleo y eso solo se logra agregando valor aquí, es decir, avanzando en la cadena del litio e incorporándole tecnología para ser, como digo, un eslabón más fuerte de esa cadena. Argentina viene anunciando de alguna manera ya de forma pública su intención de ingresar a los BRICS. ¿Por qué sería importante para la Argentina ingresar a ese bloque? Bueno, por un lado están los países en desarrollo más grandes del mundo. Es un foro importante donde se discuten justamente cuáles serían las mejores estrategias de desarrollo y nosotros queremos ser parte de ese bloque. Ahí tenemos a nuestro principal socio comercial, además, en términos de exportaciones, que es Brasil, y tendríamos a nuestro principal socio en términos del origen de nuestras importaciones, que es China. Está India también, Sudáfrica, bueno, en fin, son todos países de un tamaño y de una importancia estratégica que le sumarían a la Argentina potencialidad en todos estos proyectos. Hoy son pocas las cosas que un país hace muy aisladamente. Casi todo tiene alguna forma de relacionamiento con otros países. Entonces nosotros queremos estar en todos los lugares donde se discute la agenda de desarrollo, porque nos parece que Argentina tiene mucho para aportar, no solo porque tenga litio o porque tenga gas,
sino porque tiene también grandes capacidades científico-tecnológicas, ¿no? Se trata de un país que sabe hacer satélites, se trata de un país que maneja bien la energía nuclear, que la aplica a la medicina, se trata de un país que tiene un nivel de científicos y científicas por habitante bastante elevado para la región, y nos parece que eso es lo que tenemos que poner en juego en este nuevo mapa de la producción y del empleo global. Sí, para no quedar anclados en una foto que un poco atrasa de Argentina, que es solo el proveedor de granos o de carne, ¿no? Que no representa hoy. El cuarto sector exportador argentino son servicios basados en conocimiento, hoy. Vos hablaste en determinado momento sobre el desarrollo de las cadenas de valor, que entiendo que a raíz de los hechos que han sucedido en los últimos años a nivel global es algo que está muy en discusión. Y Argentina viene mencionando de forma muy reiterada en los foros internacionales la idea de cadenas de valor seguras, cadenas de suministro seguras. ¿Qué implica ese término? Sí, yo diría resilientes, ¿no? Más que seguras, porque yo lo dije hace un rato, a mí me parece que Argentina tiene que evitar entrar en tensiones geopolíticas que no maneja y para las que no tiene escala tampoco. Nosotros tenemos una gran cantidad de problemas para resolver, problemas cotidianos de nuestra gente, quizá también para quienes no nos vean, tenemos una tasa de inflación elevada, tenemos una tasa de desempleo baja, comparada con lo que hemos tenido antes, pero sin embargo hay muchos trabajadores y trabajadoras que hoy, por efecto de la inflación, les cuesta su vida cotidiana. Tenemos un país muy extenso que todavía falta terminar de conectar en todos sus sentidos y tenemos muchísimas potencialidades. Entonces yo hablaría de cadenas de valor resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a shocks externos que se produzcan, que pueden ser como nos pasó en la pandemia, o puede haber algunos vinculados con el cambio climático, nosotros nos podamos ayudar y las cadenas no se quiebren y entonces te falten los suministros para seguir produciendo. Daba el ejemplo de las vacunas porque fue muy sintomático, digamos. Nosotros en el peor momento de la pandemia establecimos un vínculo, un diálogo muy profundo con China, con Rusia y con México. Y con los tres países tuvimos proyectos que nos permitieron hacernos de las vacunas. Entonces prefiero hablar de resilientes y no de seguros, porque digamos, la idea de seguridad nos transmite a la idea de la defensa, nos transmite a la idea de la guerra. Y en realidad el inicio de nuestra conversación tiene por objetivo todo lo contrario. Decime qué necesitas para desarrollarte, decime cómo lo podemos hacer y bajemos las tensiones. No las incrementemos, ¿no? Y bueno, y las necesidades son muchas y por momentos la tensión se eleva. Y justamente la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos que nos permitirían a todos poder estar un poco mejor? Y ahí me parece que la Franja y la Ruta es un proyecto interesante. Así como son otros, hay otros proyectos parecidos, pero digamos, convocatorias respecto de cómo vamos a hacer para desarrollarnos. Insisto, es un tipo de diálogo que la Argentina no solo tiene con China, lo tiene también con Estados Unidos, lo tiene también con la Unión Europea. Entonces, prefiero hablar de resiliencia, prefiero hablar de desarrollo equilibrado entre las regiones y no de seguridad que inmediatamente pone a todo el mundo en alerta en términos de conflictos de otra escala, que insisto, la Argentina siempre va a estar esto, por la paz, por encontrar los proyectos que nos encuentren trabajando en la misma mesa. Se cumplieron ya más de 50 años de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Si tuvieses que pensar cuál sería el próximo paso de esas relaciones bilaterales para los próximos 50 años. Creo que lo primero que hay porque lo estamos discutiendo, pero lo que hay que acelerar es el acceso de mercado de algunos productos muy conocidos de Argentina a China. ¿Por qué? Porque eso sería muy bueno aquí y ahora para los productores argentinos. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es seguir desplegando todos estos proyectos estratégicos que ya hemos identificado y donde China aporta financiamiento muy importante. Y la tercera es elegir 3 o 4 proyectos de inversión productiva en sectores, como te decía, por ejemplo, electromovilidad, en energía, puede ser también en servicios basados en conocimiento, en donde nosotros podamos localizar inversión productiva china en la Argentina y aumentar entonces nuestra oferta exportable y diversificarla. Y bueno, ahí solo resta crecer y crecer y crecer, porque
digamos, son todas cosas que son parte de lo que la humanidad va a necesitar de aquí en adelante. Secretaria, muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto por el tiempo también para poder desarrollar los conceptos de forma profunda. Muchísimas gracias por la invitación, un placer.